Bienvenidos a todos, viajeros del Inmaterim, vuestro podcast de audiorelatos de ciencia ficción oscura, de un universo de horror en el que solo hay guerra. De la mano del Corintio, desde la Torre Sombría, último refugio de la humanidad, frente al asedio de los corruptos dioses del caos, de las blasfemias de herejes, traidores y xenos, recorreremos historias de leyendas. Veremos arder la última iglesia de Terra. Seremos testigos del día en que Horus mató al emperador. Acompañaremos a los fantasmas de Gaunt por los mundos de Sabbath. Esto y mucho más, aquí. Siempre vigilantes, siempre en las sombras. ¡Victoria o muerte! Kalan Gol. Su nombre significaba algo en la antigua lengua de Olimpia, pero Ted Dasadra nunca se había molestado en averiguar qué era. Casi seguro que era algo imponente, sacado de la antigua historia de la Liga Lochasiana. Un nombre con significado, destinado a evocar pensamientos de firmeza, de inexpugnabilidad y fortaleza duradera. El herrero de guerra que había construido Kalan Gol tenía muchas cualidades, pero la sutileza no era una de ellas. Los rumores que corrían entre la legión hablaban acerca de su locura, incluso los tiempos en los que se le conocía como Barban Falk, cuando la legión todavía prestaba juramento al emperador. Kalan Gol había sido una vez la cordillera más alta de Medrengar, y sus cumbres imposibles llegaban hasta el vacío, antes de que el herrero de guerra las tallara para convertirlas en su fortaleza. Sus torreones eran los restos de los picos más altos forjados con una piedra volcánica negra y brillante, diseñadas para ser casi inexpugnables. Sus elevados muros exteriores habían sido en su día los flancos huecos de sus estribaciones, acantilados oscuros que desafiaban a cualquier atacante, y las bóvedas de sus torreones bordaban el lecho montañoso a través del velo de la existencia. Incluso entre una legión conocida por su incomparable habilidad de la construcción de fortalezas, destacaba como algo increíble, un lugar que se acercaba al gran esplendor de la fortaleza de Perturabo. Y ahora estaba en ruinas. Su misma magnificencia lo había convertido en un objetivo en sí mismo. Eso y el hecho de que se lo había regalado un mestizo, que la mayoría de la legión hasta lo consideraban incapaz de llenar los sacos de arena de un reducto terciario. Dasadra vio esto como una prueba más de la injusticia inherente del universo. No se había esforzado, hundido hasta la cintura en el barro y la sangre de la gran cruzada, soportando siglos de agotadoras obras de asedio. No había seguido al Señor de Hierro al crisol del combate cada vez que se lo pedía, conducido a grandes compañías a lo peor de los combates. ¿Dónde estaba su fortaleza? Se preguntaba amargamente. No es que hubiera elegido un lugar tan vulgar como Kalan Gol por su solidez, de todos modos. Se arrodilló y levantó un puñado de proyectiles de Volter gastados, haciéndolos rodar en la palma de la mano como líquido, preguntándose si alguno de ellos había salido de su arma. Era algo totalmente imposible, ya que había gastado miles de proyectiles en la brutal subida por los escarpados flancos de Kalan Gol para poder asaltarla. Los dejó caer de entre sus dedos en forma de una lluvia de latón deformada. Un puñado de esclavos miró alertado ante aquel sonido, temerosos de que se cruzaran en su camino. El largo viaje desde el este galáctico había enseñado a los esclavos a temer la violenta crueldad de Dasadra. Él era muy consciente de ello y nunca se había disculpado por su actitud, como el más duro de los metales moldeados en una forja. Se rompería antes de doblarse. Su hoja había acabado con la vida de cientos de esclavos en el viaje de Warbread a Medrengar. Viajar por el camino de los cadáveres para salir de ultramar había sido todo un desafío a la hora de evitar posibles conflictos. Pero desde que se despejó la franja oriental, los viejos instintos habían salido a relucir y habían comenzado otra vez a saltar mundos aislados,
y a llenar las bodegas de las naves de prisioneros. El tiempo era imposible de medir en este mundo, con su sol negro y sin vida, un accesorio inmóvil que no parpadeaba en medio del cielo muerto. Pero al mismo tiempo, las ruinas de la fortaleza estaban volviendo a cobrar nueva vida. Unas obras provisionales de piedra vitrificada rodeaban los restos de la torre amurallada. Chapas de acero arrastradas desde los escondrijos de todo el mundo demoníaco y transportadas a lomos de criaturas biomecánicas imbuidas de energía disforme. No los había traído ninguna invocación especial, pero la presencia de los hermanos guerreros en la aguja torcida no había pasado desapercibida para los malditos habitantes del mundo demoníaco. Para cuando el capitán de la nave descendió por las infinitas escaleras de la aguja y puso el pie en la superficie del planeta, ya habían empezado a llegar bandas de guerreros de hierro sin señor, manadas de bestias de piel oxidada y estruendosos ingenios demoníacos, portando grandes cantidades de material como tributo. Medrengar había susurrado su nombre por entre sus cáusticas tierras interiores antes de que él hubiera llegado. La Sadra miró por encima del hombro. Recortada contra la cruda blancura del cielo muerto, una figura solitaria estaba de pie sobre un promontorio de roca arrasado por el fuego, contemplando la desolación de Medrengar. Los labios de la Sadra se curvaron en una mueca de desprecio debajo de su casco. Khonshu, maldito bastardo, se dijo para sus adentros. Se puso en pie, se sacudió el polvo de las palmas de las manos y se dirigió hacia el mestizo, cerrando las manos en un puño. Los guerreros de hierro solían ser más corpulentos y además eran de lo mejor que tenía el emperador para trabajar en una trinchera. Con su espalda encorvada y agachada para evitar los disparos de un parapeto enemigo. Pero la genética de Khonshu se había fusionado con la de los odiados puños imperiales y eso le daba un porte más erguido y una espalda más recta que la de la mayoría de los miembros de la Cuarta Legión. Otra razón más para que lo odien, meditó mientras se acercaba al marine. La armadura del guerrero de guerra de Khonshu era al igual que la de Sadra del color del acero pulido, y su hombro izquierdo estaba pintado con las franjas amarillas y negras típicas de la legión. Su brazo izquierdo brillaba con un color plateado ante aquella luz inmóvil y su superficie se ondulaba como el mercurio caliente. Anclada a su espalda había una hacha monstruosa con una hoja negra que se tragaba la luz y siempre parecía que también estaba en movimiento. Se encontraba en el borde mismo de un delgado saliente de roca, sin nada más que vacío delante y bajo él. En una roca tan traicionera como las de Medrengar, era un acto de extrema valentía o de imprudente temeridad. Había luchado junto a Khonshu durante toda la campaña de los nacidos de la sangre. La Sadra sabía que era una mezcla de ambos. La Sadra se situó justo detrás de Khonshu y se asomó al promontorio, viendo los salientes, las crestas y las estribaciones familiares de aquella geografía montañosa. Un guerrero de hierro nunca olvida la topografía de los paisajes por los que había luchado. Recuerdo haber seguido a Doramino y a Berosus por estos acantilados. Estaba tan lleno de odio hacia ti que no podía esperar expulsarte de Cal Angol. Cada instante durante el cual ejercías como amo y señor de estos parajes era una afrenta a nuestra legión. Y sin embargo, aquí estás, a mi lado. Le recriminó Khonshu con aire triunfal. Y aquí estoy, a tu lado, confirmó masticando las palabras. Las yemas de los dedos de Sadra se separaron de los puños y sintió que su mano se levantaba como por sí misma. Solo bastaría un pequeño empujón. Uno pequeño, apenas una presión para que Khonshu cayera en picado sobre las afiladas rocas y las piedras con bordes acerados, que se encontraban a miles de metros de profundidad. Ni tan siquiera la protección de la armadura podría salvarle tras una caída de tal magnitud. La Sadra se miró los dedos, sintiendo como si permanecieran a otra persona. Miró hacia arriba y vio que Khonshu había vuelto la cabeza para poder mirarlo a los ojos. La piel del mestizo era pálida, casi gris por la ausencia de luz real, nudosa y envejecida por la irascibilidad. Una parte de su cráneo estaba recubierta de acero bruñido, donde un proyectil de los ultramarines la había alcanzado. La herida y la prótesis modificaron su rostro en una mueca permanente y su único ojo bueno estaba clavado en el de Sadra.
¿De verdad que me quieres empujar, Ted? El orgulloso guerrero de hierro que hay en mí quiere hacerlo, sí. ¿Por qué? Y ahórrate la vieja y cansina tontería del mestizo, por favor. Si solo fuera por eso, nunca me habrías esperado en el camino de los cadáveres. Puede que solo quiera verte fracasar en lugar de caer. ¿Es eso lo que crees que va a pasar aquí? Dasadra soltó los sellos de su gorguera y se quitó el casco de la servoarmadura, revelando un rostro, cuyo aspecto era el de un busto de un patricio de gran nobleza tallado en granito, que hacía tiempo que se había transformado en una mueca de amargura infinita. Miró duramente a Honsuo y dijo: Tal vez, ya lo sé. Deberías haber fracasado y muerto hace ya mucho tiempo, pero de alguna manera te las arreglas para desafiar la probabilidad y seguir vivo. Es un talento que tengo. Así que tal vez no te empuje, porque si consigo verte fracasar y hundirte en la ignominia, entonces podré creer que solo eras una aberración, una especie de fluctuación aleatoria en la gran ecuación, una anomalía estadística. Cuanto más tiempo permanezcas vivo, más difícil será racionalizarlo. Así que cuando fracase y muera, ¿todo volverá a ser como era, como se supone que deba ser? ¿Es eso lo que quieres decir? Sí, exactamente. Y quiero estar aquí para presenciar el momento en el que finalmente te extralimites. ¿Y crees que este es ese momento? Volviste a Medrengard con el propósito expreso de enfrentarte al mismísimo Perturabo para exigirle que bajara de su trono de marfil y le hiciera la guerra al Imperio. ¿No crees que eso es arriesgarse a una muerte casi segura? Si así fuera, no estaría aquí. No le tengo miedo a Perturabo. Solo porque nunca lo has conocido. Quizá haya algo de verdad en eso. No he llegado a conocer al Señor del Hierro. Sus días de gloria fueron mucho antes de mi época. Dasadra suspiró y dijo: Sus días de gloria terminaron mucho antes de que Lupercal pusiera sus ojos en Terra. Observé día a día cómo se iba desgastando, como un acantilado imponente minado continuamente por un océano interminable. Lo vi seguir al Fénix por la superficie de un mundo Eldari muerto por el bien de una hermandad que sabía que era falsa, solamente porque dijo que lo haría. Luché a su lado mientras asediábamos el palacio de su padre en aras de una rivalidad que otros habían hinchado. Su propio código de honor fue su perdición, pero eso no lo hace menos letal. Incluso ahora, Perturabo es el ser más peligroso que he conocido. Créeme, he escuchado las viejas historias. He oído todos los lamentos y la amargura por parte de ti y del resto de la vieja guardia. Pero, sinceramente, ¿a quién le importa ahora todo eso? Esos días se han ido y nunca estuvieron tan llenos de gloria como tú los recuerdas. Es el hecho de aferrarse tanto a ellos lo que nos ha mantenido con la cara hundida en el barro de esta rutina durante siglos. En lugar de seguir adelante, buscamos recuperar las glorias pasadas, arar el mismo surco estéril en busca de oro, sin importarnos que la tierra esté muerta y el filón agotado. Es hora de luchar por algo más que un sueño que lleva 10.000 años muerto. Pero si quieres mantenerte por los caminos que no han ayudado a cambiar nada para nosotros, entonces, adelante, empújame, mátame, no te detendré. No te creo. Te lo pondré fácil. Lo animó Honsuo, dándole la espalda y extendiendo los brazos como si tuviera la intención de saltar él mismo desde el saliente. Los dedos de Dasadra volvieron a sufrir un espasmo. Los viejos deseos salieron a la superficie, pero los sofocó violentamente. No creo que lo haga. ¿Por qué no?
porque podrías tener razón. Los dioses nos preservan, pero tal vez tú seas el futuro de nuestra legión. Tal vez puedas hacer lo que hasta ahora parecía imposible. Honsuo miró con una expresión grotesca debido a sus cicatrices. Antes de sucumbir por completo a la desesperación, Forrix me habló una vez de un antiguo y poderoso déspota que decía que había que intentar 6 cosas imposibles antes de perder la esperanza. ¿Quién era? ¿El tirano de Badab? ¿El gran apóstata? No, era una sanguinaria reina con la costumbre de decapitar a cualquiera que la contradijera. Una devota del dios de la masacre, entonces. Tal vez. No le prestaba mucha atención a Forrix en los días anteriores a Hydra Cordatus. Pero en su día tuvo visión y determinación. Casi desearía haberle conocido antes de que la gran derrota se lo quitara. Hubo un momento de silencio mientras los 2 guerreros de hierro contemplaban los interminables páramos que tenían ante sí. Un mundo que hacía tiempo que había hecho metástasis hasta convertirse en huesos cancerosos de acero y piedra enterrados bajo cenizas grises y profundas. El detritus de decenas de miles de años de industria irreflexiva. Nadie sabía lo que había sido este mundo antes de la llegada de los guerreros de hierro. ¿Había sido un mundo arrancado del reino material y colocado dentro del ojo del terror, como una recompensa envenenada por la ciega lealtad de Perturabo? ¿O había caído bajo una antigua rebelión y había sido llevado furtivamente al abrazo de la disformidad? Todo esto debería estar rebosante de fundiciones y fábricas. Con los diezmos y los desechos de guerra que se acumulan aquí, podríamos equipar a 1000 ejércitos y librar una guerra como nunca se ha visto. Incluso las flotas expedicionarias de la Gran Cruzada parecerían meras incursiones de exploración en comparación con lo que se puede lograr aquí. ¿Pretendes convencer a Perturabo de que así lo haga? No, es lo que yo haré. ¿Crees que puedes adaptar la industria de este mundo a tu voluntad sin su bendición? Sí, lo creo firmemente. Pero si ni siquiera te presentarás ante su fortaleza para solicitarlo. No tendré que hacerlo. Él vendrá a mí. Gasara se rió con un tono de barítono profundo y rico, cuyos ecos fueron tragados por un mundo que no había conocido la risa genuina en milenios. Su alegría se desvaneció al ver la mortal seriedad en el rostro de Honsuo. Espera, ¿hablas en serio? Siempre he odiado las fortificaciones, pero las conozco mejor que casi nadie, salvo quizás el forjado de piedra. Puedo construirlas para repeler a casi cualquier atacante y puedo romper incluso la fortaleza más sólida. Pero la idea de quedarme en un lugar y ceder la iniciativa a mis oponentes... No, eso no lo haré. No de nuevo. Este trabajo de reconstrucción no es nada. Esto es solo para anunciar mi llegada y atraer a otros hacia mí. Incluso Perturabo notará el levantamiento de las torres de Kalangol una vez más. ¿Y cuando lo haga? ¿Qué te hace pensar que no lo destrozará? Honsuo se apartó de ese afloramiento y volvió a adentrarse en las ruinas, mientras las murallas de la fortaleza se alzaban con cada latigazo. Puede que Ovax Zacayo, su antiguo esclavista, llevase mucho tiempo muerto, pero su espíritu seguía vivo en las maquinarias de azotes que hacían avanzar el trabajo. Honsuo levantó la vista cuando una sombra cayó sobre él. Una temible oscuridad contra el doloso blanco del cielo. Puedes preguntarle tú mismo, apuntó Dasadra mientras aquella sombra descendía como un cometa plateado. Golpeó el corazón de Kalangol como un rayo, destrozando los terraplenes que lo rodeaban. Una nube de polvo y humo se elevó desde el suelo, ahogándolo todo en partículas de acero, roca y huesos pulverizados. El estruendo fue como el del martillo de un dios golpeando el núcleo de hierro del mundo, y las llamas se elevaron con un estallido volcánico. Ningún viento agitaba la atmósfera de Medrengar, pero el polvo se apartó como si 1000 céfiros soplaran con violencia, mientras una monstruosa figura salía de los escombros. Incluso antes de su ascensión a demonio, el primarca había sido un ser colosal, pero ahora era un gigantesco monstruo chapado en plata y acero.
enfundado en una armadura que era más un sarcófago fortificado que algo forjado para un ser vivo. Ribeteada de amarillo y negro, marcada por 10.000 guerras y surcada por líneas de soldadura como si fueran cicatrices, conocida como la Logos. Sus texturas extrañamente vivas, como si fuera una piel de metal y carne combinadas. Perturabo, el mismísimo señor del hierro en persona. Iba sin yelmo, con la cabeza transformada en una pesadilla de carne muerta y pálida, necrótica y descolorida, como un cadáver sacado de una fosa oceánica sin fondo. Gruesos cables de acero le atravesaban el cráneo y le recorrían el cuero cabelludo en forma de trenzas sibilantes. Unos ojos negros y brillantes, pero iluminados desde dentro por la misma luz fría, miraban desde un rostro que solo había conocido la amarga decepción y había sido maldecido por la inevitable traición. Nasadra se arrodilló cuando el señor del hierro se acercó. Su poderoso martillo rompeforjas había sido fabricado por otro, pero había sufrido un cambio tan profundo con respecto a su aspecto original que incluso si su creador estuviera vivo para verlo, ya no lo reconocería como obra suya. El primarca demonio ignoró a Nasadra. Así que tú eres el mestizo cuyo nombre sigo oyendo constantemente. Sí, mi nombre es Honshu. No ofreces ninguna reverencia a tu primarca. No hay respeto, no hay lealtad. No te conozco, todavía no. Pero presento mis respetos por las leyendas que he oído. ¡Leyendas! Nasadra y todos los que le precedieron me hablaron de ti. Forrix jamás dejó de hablar de ti y de las grandes cosas que hiciste en Terra. Yo llegué después de esos días, pero me hubiera gustado estar allí para verlas en carne y hueso. Perturabo se rió ante aquel torpe halago. No eres hábil con las palabras bonitas. No, dejo que mis hechos y mis acciones hablen por mí. Nasadra esperó el inevitable golpe que acabaría con la impertinencia de Honshu. No había mentido cuando dijo que quería ver el momento en que el mestizo se sobrepasara. Este era sin duda ese momento. Se arriesgó a levantar un poco la cabeza, lo suficiente para ver los ojos de Perturabo entrecerrarse mientras estudiaba al mestizo, aprendiéndolo todo sobre él en un abrir y cerrar de ojos. Sí, efectivamente. Veo algo de él en ti. ¿Algo de quién? Soluka, un antiguo honorable del Dokatheon, un apotecario común y corriente. Nunca he oído hablar de él. No había razón para que lo hicieras. Lleva milenios muerto. No era muy querido cuando estaba vivo, así que no me sorprende que su legado se haya olvidado. Pero basta hablar de antiguos muertos, herrero de garra Honshu. El rango que te otorgó Falk es la única razón por la que no te he matado. Así que charlemos un rato. Has venido aquí para eso, ¿no es así? Sí, efectivamente. Entonces, hablemos. Bramó Perturabo, levantando una chapa abollada de hierro forjado de una pila de materiales apilados y colocándola sobre los muñones rotos de una columna esquilada para formar una mesa improvisada. El primarca dejó al lado su martillo y colocó las palmas de las manos sobre la plancha. Antes he utilizado la palabra Dokatheon. ¿Sabes lo que es? No. Era el lugar de reunión de constructores y guerreros de la Legión, una orden de masones que llevaba el nombre de los 12 tiranos de Antigua Olimpia, convocada por los maestros canteros, mucho antes de que yo me reuniera con mis hijos genéticos. Un lugar sin reglas, en el que desvelábamos nuevos diseños estructurales, se volvían a liberar batallas pasadas, y nos ponían en práctica nuevas estrategias e interminables variaciones para probar teorías de guerra. Yo prefiero probarlas en una guerra real. Entonces, eres un imbécil, y eso que me han hecho creer que no lo eras, herrero de guerra Honshu. Así que, ahórrate tus bravuconeadas. Son inútiles para mí. No tengas necesidad de impresionarme, ni pretendas intimidarme, porque son innecesarias. Así que, hablemos como dos camaradas guerreros. ¿De qué hablaremos? Perturabo esparció polvo y guijarros, rocas y fragmentos de metal por la plancha de hierro, formando un paisaje de contornos en su superficie. Antes, lo hacíamos con hologramas y tabletas holográficas,
pero a veces es bueno volver a lo fundamental. ¿Qué es lo que hacíamos con los hologramas? Durante todos mis largos años dirigiendo hombres en la batalla, he descubierto que si quieres conocer la verdad, la verdadera disposición de un hombre, obsérvalo jugar, y al hacerlo, aprenderás más del comportamiento en una hora que en décadas de conversación. Así que hablemos y juguemos a un juego, tú y yo, y si no me gusta lo que aprendo al final, morirás. ¿Y si lo haces? Todo a su tiempo, herrero de guerra, afirmó Perturabo mientras Honshu ocupaba su lugar al otro lado de la mesa. El primarca se inclinó hacia él, y sus ojos, iluminados por la oscuridad, se clavaron en el mestizo. Empieza por hablarme de Hydra Cordatus. Raza guerrera. Segunda parte de Dodecatheon. El que no soporta la desgracia no se merece la buena fortuna. Al final del recuento, Honshuo había disputado y perdido 4 partidas contra Perturabo. Cada una de ellas había sido una agotadora e interminable pelea entre ejércitos idénticos, que en última instancia terminó con una derrota que había sido inevitable desde las primeras jugadas. Ted Dasadra se encontraba a su derecha, ofreciendo ocasionalmente ideas tácticas, pero permaneciendo mudo más a menudo mientras se desarrollaban estos simulacros de batalla. Eres un comandante intuitivo y oportunista. Eres rápido para ver y aprovechar un error, y así castigar al enemigo por cualquier equivocación. Uno tiene como norma no interferir nunca con el comandante enemigo cuando comete un error. Simplemente lo anima. Normalmente es una buena estrategia, pero entender qué es un error y qué es una estratagema para así provocar un acto impulsivo es lo que te falta por saber. Lo he hecho decentemente bien hasta ahora. No, has tenido una suerte excepcional. Y sí, a cualquier buen comandante requiere en ocasiones algo de suerte, pero en el momento en el que empiezas a depender de ella, es cuando te abandona. Tuviste más suerte de la que cualquier hombre debería tener, y esa misma suerte te falló durante tu guerra en ultramar. Nunca podríamos ganar una guerra en ultramar. Se trataba de hacerles daño. Y lo hiciste, hijos míos. Pero podríais haberlos humillado. Podríais haber destrozado ultramar, porque convertisteis la forma de hacer la guerra de los hijos de Guilliman lo suficiente como para volverla contra ellos. Su previsibilidad, su enfoque dogmático de la guerra, casi fue su perdición, y si hubierais proseguido el combate con ese objetivo final, habríais ganado. En cambio, habéis dirigido todos los objetivos de la campaña al servicio de vuestra animosidad personal, hacia ese tal Uriel Ventris. No estoy tan familiarizado con la historia de los antiguos guerreros de hierro como la mayoría de tus otros herreros de guerra, pero estoy bastante seguro de haber oído historias de que tus guerras son impulsadas por temas personales. ¿No es así, Ted? Dasadra se puso rígido ante la pregunta, atrapado por la necesidad de responder con sinceridad y el deseo de mantener la cabeza. Perturabo era un primarca que se guiaba por la fría lógica y los hechos, pero su pasado estaba plagado de sangrientos ejemplos de subordinados desmembrados por su furia imprevisible. Se me ocurren 1 o 2 ejemplos. Haces bien en pecar de precavido, hijo mío. Soy un guerrero que no teme aprender de mis errores pasados, pero que otros se detengan en ellos es algo peligroso. Sí, mi señor. Así que has permitido que los sentimientos personales influyan en tus decisiones de mando. Perturabo consideró la pregunta y Honshuo observó cómo el poder de su mente se volvía hacia su interior. ¿Cuántas guerras y campañas había librado el primarca? ¿A cuántos generales y a cuántos señores de la guerra había humillado? Se preguntó el guerrero de hierro. Tantos que parecía imposible que una sola mente pudiera contenerlos a todos. Pero Honshuo sabía que Perturabo estaba tamizando cada uno de los encuentros en ese momento. Admito que he permitido que mis emociones condicionasen mi forma de hacer la guerra en algunas ocasiones, y la mayoría de las veces eso me ha llevado al desastre. ¿Y cómo fue eso?
Siempre que el enemigo sepa lo que piensas, estás condenado a fracasar. Utilizaste esa circunstancia para castigar a los ultramarines, pero ellos la utilizaron para arrastrarte a errores que te costaron la victoria final. Perturabo reinició el tablero, esta vez de una forma que favorecía al defensor. Una acción de contención diseñada para poner a prueba la resistencia del atacante frente a las pérdidas fulminantes y la inventiva del defensor frente a un asalto incesante. Aquí el primarca asaltaría las fuerzas de Honsuo y vería cuánto tiempo podía mantener su defensa. ¿Listo? Preguntó con un maligno brillo en su antinatural mirada. Honsuo examinó el tablero. ¿Otra última resistencia? Es un ejercicio inútil. La derrota es inevitable. Sí, pero la forma que un comandante maneja la derrota es tan importante como la forma en la que maneja la victoria. La enfermedad de la victoria conduce a la autocomplacencia, pero la derrota puede enseñarte mucho más. No me gusta la derrota. A nadie le gusta, pero todos necesitamos probarla de vez en cuando. Perturabo hizo sus primeros movimientos y comenzó a preguntar. ¿Por qué has venido a Medregar? ¿Por qué has venido a Cal Hoal en particular? Puede que sea una ruina, pero sigue siendo mi fortaleza. Lo abandonaste después de que el corazón sangriento lo destruyera. Y sin embargo, nadie más la reclamó. Madragar está repleto de fortalezas, castillos y otras defensas. Un guerrero de guerra podría ocupar un bastión diferente con cada traslación del planeta y nunca los ocuparía todos. ¿Por qué volver a reconstruir una fortaleza que tus enemigos destruyeron? Puede que haya un número infinito de fortalezas en Medrengard, pero esta es la mía. Ese apego mortal a un lugar físico es una debilidad. Y sin embargo aquí estás, en Medrengard, cuando podrías estar ahí fuera, en la galaxia, esculpiendo un nuevo amanecer a partir de los restos del imperio del cadáver aposentado en el trono. Al ser rechazado su asalto, Perturabo reveló el verdadero ataque, abriendo una brecha en las defensas de Honsuo y creando una cuña en su retaguardia. Construí este mundo a partir de cenizas en ruinas que me dejaron, cuando todo nos fue arrebatado. Nuestra legión sigue existiendo solo porque yo he creado este mundo con lo poco que me dejaron, tras el fracaso de mi hermano. Pero no te equivocas en decir que ya es hora de renunciar a esos apegos. ¿Qué significa eso? Perturabo desechó la pregunta y continuó con la partida. Barbal Falk construyó Calan Gaol tras la retirada de Terra. Tuvo visiones que iban más allá de mi comprensión, visiones que no quería comprender. La disformidad se hallaba dentro de él. Sus garras se habían clavado en lo más profundo de su alma, de un modo que yo mismo nunca permitiría. Ahora es uno con el aniquilador primordial, pero sospecho que lo volveremos a ver, más pronto que tarde. Fue bendecido con la condición de príncipe demonio. Algo así. ¿Sabes por qué llamó a esta ciudad Calan Gaol? No. Afirmó Honsuo, con la atención puesta a la contención de las fuerzas que asolaban sus últimas reservas. La etimología del nombre tiene sus raíces en los primeros días, en la primera lengua de Olimpia, de un tiempo anterior a la caída de la vieja noche. Mi regio padre me habló de un antiguo señor de la guerra, llamado Calanos Mor, que deseaba construir un gran muro alrededor del mundo, un muro que levantó con el trabajo de los esclavos, los criminales y el dinero de la guerra. Era un cruel amo y cuando alguno de sus trabajadores moría, su carne, su sangre y sus huesos se convertían en la argamasa que unía los grandes bloques de piedra. Cada kilómetro y medio de muralla contenía miles de cadáveres, de modo que cuando los restos que contenía el mortero exudaban de las juntas entre los bloques, era como si la muralla estuviera sangrando. A lo largo de los siglos, se la conoció como el Muro de los Lamentos, la venganza de Mor, o más comúnmente, el Muro Rojo. Los videntes solían reunirse para leer los presagios en los patrones de sangre. Ningún rey podía ir a la guerra sin consultar primero los patrones de sangre sobre los ladrillos podridos y la piedra desmoronada. Se hicieron muchos intentos por derribarlo después de que se identificase como un vector de muchas plagas que asolaban los antiguos reinos.
Pero no importaba cuántas secciones se derribaran, cuando el sol salía al día siguiente, el muro se había restaurado. Era un cementerio putrefacto de 100 millones de muertos y un lugar para almas de todo tipo de demonios que la gente de Olimpia desconocía por aquel entonces. Con las últimas reservas de Honsuo puestas en fuga, la batalla estaba casi terminada, pero aún quedaban focos de resistencia. A pesar de que la batalla estaba perdida, Honsuo seguía luchando. Muchas de aquellas leyendas se perdieron cuando cayó la vieja noche, pero cuando la onda de choque psíquica sacudió la galaxia, las almas atadas en el muro se liberaron, masacraron a los habitantes de Olimpia y tomaron sus huesos para tejer nuevos cuerpos para que morasen en la argamasa roja. Estos errores de huesos, tejidos y papillas de sanguinolentas comenzaron a acechar a supervivientes de Olimpia durante siglos, una plaga de vengativos retornados que solo fueron mantenidos a raya por las altas murallas y las imponentes fortificaciones sobre las que se habitaba una nueva raza de reyes y tiranos. El primarca se paró, observando el campo de batalla que había quedado en el tablero antes de continuar relatando la historia. Cuando la vieja noche desapareció, los habitantes empezaron a ver indicios del amanecer. Los tiranos salieron de su fortaleza y llevaron a la lucha por todo el mundo. Con la purga de los retornados, cada piedra muralla fue desprendida de su vecina en una sola noche, y su propia existencia fue purgada de la historia. Todavía se pueden ver restos de las cicatrices que dejó aquello en el paisaje y en sus gentes, si se sabe mirar. Después de tantos siglos en la oscuridad, los supervivientes quisieron olvidar el horror de aquellos días, y todo conocimiento del muro de Lorellan se desvaneció de la memoria. Aunque no se registró nada del muro rojo, algunas cosas se olvidan tan fácilmente. Permaneció como una mácula eterna en la psique de la gente de Olimpia. El gran ojo que me susurraba de niño me lo reveló en sueños, y este hecho ha desangrado mediante terribles pesadillas a aquellos con dones psíquicos, a los videntes que se atrevieron a buscar en el futuro los huesos de los muertos y a los lunáticos que deliraban y aullaban a la luna. Entonces, ¿qué clase de ser era Barban Falk? Un poco de las tres cosas. Buscó en las profundidades la disformidad y los ecos del muro rojo. Le devolvió en la mirada y lo atormentaban con visiones de construcciones, y después de que Horus Lupercal cayera a manos del emperador, guiaron su mano cuando llegamos a Mortregar y vieron la forma de renovarse y volverse a resurgir. Esculpió su fortaleza con los huesos de las montañas y la construyó con los esclavos que tomamos de Terra, y cuando estuvo terminada la llamó Kalangol, una corrupción del nombre del antiguo señor de la guerra, así como una maldición demoníaca sobre aquellos que nos perjudicaran. No existe una traducción exacta, pero la aproximación más exacta, el foso infernal sin fin. Y como si Perturabo hubiera programado el final de su historia para que coincidiera con el final del juego, sus atacantes finalmente superaron al último de los defensores de Honsuo. Lo has hecho bien, mestizo. Has durado más que cualquier otro al que haya planteado este reto. Aún así, perdí. Relevante. Con este resultado, el atacante no podrá llevar a cabo otra campaña durante algún tiempo. Sus fuerzas estarán sobrecargadas y superadas. Incluso una pequeña fuerza podría llevarlos a la derrota. ¿A qué vamos a jugar ahora? Un nuevo combate. ¿Otra última batalla? No. Esta vez pondrás en práctica todo lo aprendido en el tiempo que has pasado con... Honsuo estudió la nueva configuración en el tablero, tratando de no dejar que las palabras del primarca lo irritaran. Había venido a Medrengar para que le dieran un sermón, y se esforzó por alejar su ego de lo que estaba escuchando. Aquí se impartían lecciones, si es que se permitía aprenderlas. Hasta ahora sus batallas habían sido combates terrestres, ejércitos de fragmentos de roca y virutas de metal marchando y contramarchando a través del paisaje imaginario. Pero esto era algo diferente. Una representación tridimensional de algo infinitamente más vasto y complejo. ¿Un combate en el vacío? Una representación de todo un sector. Uno que tú atacarás y yo defenderé. La mirada de Honsuo se fijó en la naturaleza colosal de la campaña que se le pedía. Una guerra con tantos frentes que parecía imposible que un solo comandante pudiera emprenderla. Decenas de sistemas estelares, flotas de subsectores entrelazadas, defensas de tal envergadura
que hacían que incluso los más grandes combates que había estudiado parecieran escaramuzas fronterizas. ¿Es un combate histórico o un teatro ficticio? Un poco de ambos. Haz tu jugada. En este escenario imaginario, el atacante siempre hace el primer movimiento. No se puede ganar. Las defensas son herméticas. Se quejó amargamente Honsuo, negando con la cabeza. Procede con la suposición de que hay una manera de ganar. ¿La hay? La hay. La he visto. Y quiero ver si tú puedes verla. Honsuo comenzó de forma convencional, moviendo las flotas y los activos de guerra con cautela, sondeando las defensas y haciendo la guerra a nivel puramente estratégico. La escala del conflicto era demasiado grande como para tener en cuenta las preocupaciones tácticas. Durante horas él y Perturabo lucharon por el tablero hasta que quedó claro que no había forma de penetrar en las defensas. 3 veces más asaltó Honsuo los sectores vinculados y las 3 veces fue rechazado. ¿Sabes por qué sigues perdiendo? Porque no hay manera de ganar. Me pones retos imposibles, reclamas todas las ventajas del tablero, y tú eres Perturabo, el señor del hierro. Tienes razón, a medias. Pero estás perdiendo porque estás luchando como cualquier otro herrero de guerra que tengo en mis ejércitos. Planeas de la manera que crees que quiero que pelees, pero quiero que luches como tú sabes. Lucha como Honsuo, no como cualquier otro herrero de guerra. Lucha como si esta fuera tu única oportunidad de humillar a cada hombre que dudó de ti, a cada guerrero que te despreció. No a un ser singular, sino a todos ellos. Lucha como si tú fueras tú mismo. Pensaba que luchar así era mi debilidad. Lo era cuando no lo sabías. Conocerte a ti mismo tan bien como conoces al enemigo lo convierte en una fortaleza. Ahora, volvamos a luchar. Y este será tu último intento. Honsuo respiró hondo y comenzó de nuevo, sabiendo que su vida dependía de la comprensión de la lección que Perturabo intentaba impartir. Pero en lugar de hacer la guerra, como cabría esperar, luchó para confundir a su oponente, realizando ataques inesperados desde regiones consideradas infranqueables, arriesgando a cohortes enteras en maniobras que cualquier comandante en su sano juicio rechazaría por considerarlas demasiado peligrosas y demostrando estar dispuesto a condenar a muerte a ejércitos enteros al servicio de un plan mayor. Era una guerra llevada a cabo de la forma más despiadada y sangrienta posible, en la que incluso los más altos mandatarios de la guerra se mantendrían al margen de los elementos más importantes de la estrategia. Era una guerra llevada a cabo por un comandante que sabía que cualquier cantidad de muerte y destrucción era aceptable si traía la victoria. Honsuo hizo sus movimientos como si estuviera desvinculado del resultado, como si otra fuerza gobernara cada una de sus acciones. Parecía una fuerza de voluntad dominada por la necesidad de venganza, una mente encadenada a una sed de destrucción alimentada durante 10.000 años. Al final, Honsuo hizo un movimiento que había estado contemplando durante la última hora, diseñando fintas salvajes y lanzamientos desesperados para ingeniárselas. Y el mundo situado en el corazón de las defensas de Perturabo cayó. El planeta eje que mantenía unida la red de fuerzas defensoras. Con su destrucción se produjo un fallo defensivo en cascada y los sectores vecinos cayeron uno a uno. Perturabo sonrió y arrió la bandera de su comandante. ¡Bien hecho! ¡La victoria es tuya! Honsuo se sentó de nuevo, con la cara empapada de sudor y el cráneo palpitando por el estrés de mantener una concentración implacable en sus estratagemas. Sectores enteros habían sido incendiados y el número de muertos probablemente ascendía a varios miles de millones. ¡Ya ves! ¡Se puede hacer! Honsuo señaló temblando por la tensión del mundo más importante y dijo: Era Cadia, ¿no es así? Lo era. Una versión extrema, pero a la que pronto nos enfrentaremos. Honsuo levantó la vista del tablero y contempló el blanco infinito del cielo. Seguía siendo interminablemente estéril y desprovisto de toda vida, pero unas vetas de humo azul negruzco nublaban el horizonte en todas las direcciones. Se dirigió al afloramiento que dominaba las desoladas tierras de Medrengar y vio un mundo incendiado por la industria, un esfuerzo global de producción industrial. Enormes fundiciones producían legiones de carros de combate, y las plantas químicas que producían armas y municiones arrojaban humos asfixiantes. Su mirada viajó más allá del horizonte para ver cada fibra de la maquinaria de guerra de Medrengar puesta en marcha para producir un ejército para la conquista.
¿Qué demonios es esto? Exactamente lo que has venido a buscar. Una guerra sin igual. El saqueador ha llamado. Y esta vez le responderé. Pero para ganar, tenemos que abandonar las viejas costumbres bélicas. Ninguno otro de los guerreros de guerra es capaz de pensar como tú. Están demasiado atados al hecho de que si pueden ganar una pelea para entender que a veces hay que luchar. Perturabo se había puesto en pie, mirando fijamente al herrero de guerra, con un gesto que apocaría hasta el más valiente legionario. Tú no tienes ningún código, ni lealtad, ni ningún credo más que el tuyo. Y la guerra que se avecina exigirá líderes que luchen incluso cuando todo lo lógico diga que no deben hacerlo. Guerreros que confundan a nuestros enemigos en todo momento. Honshu observó el vasto ejército que se estaba formando bajo el sol negro de los cielos muertos. Eso es lo mejor que sé hacer, Afirmó, con gesto impasible, Honshu.